comenzando nuestra transmisión. Julio González. Vamos a hablar de las adicciones. Mi invitado es experto, es director del Centro Vistacampo y además de eso es máster en drogodependencia en la Universidad de Barcelona, director del Centro Vistacampo, como les comentaba. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, María Laura, buenas noches a todos. Un placer estar contigo. Qué bueno que la conexión se hizo rapidísimo. Créeme que he hecho otros live. Y mi invitado siempre ha tardado un tanto en conectarse, tú lo hiciste de manera violenta y eso que tenía problemas y estaba nerviosa tratando de comunicarme contigo previamente por teléfono para decirte que ya estaba pues lista para comenzar la conversación y no me caía la llamada, no llegaban los mensajes y estaba así como un poco preocupada porque me gusta ser puntual con la gente que nos sigue. Dijimos 7:30 y la idea es comenzar a las 7:30. Gracias a Dios estamos aquí. Aprovechemos el tiempo, qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de adicciones. Hay que estar claro sobre lo que es una adicción. Hay distintos tipos de adicción. La gente nada más cuando hablamos de la palabra adicción piensa quizás en alcohol o piensa en el juego o piensa en las drogas ilícitas, ¿no? Pero hay muchos tipos de adicciones y eso es precisamente lo que quiero conversar contigo. Pero además de eso, también quiero conversar sobre lo complicado que debe ser ante tanta incertidumbre y ante tanta angustia el hecho de poder controlar esa adicción que uno pueda tener. Yo creo que tengo una adicción, por ejemplo, que en el transcurso de nuestra conversación te lo comentaré. Y comencé muy bien la cuarentena, maravillosamente bien controlado todo, y en la medida que hemos avanzado, ya vamos en la segunda etapa o en la segunda temporada de esta cuarentena, siento que me está costando como que más, en lugar de tenerlo masticado, como dicen por allí, en lugar de ya tener todo dominado, tener la dinámica en la casa, pues siento que no, que todavía, a pesar de mi control, cuesta. Y manifiesto primero lo que son mis experiencias un poco para dar chance que la gente se conecte, número uno, dar chance que la gente vaya pensando que quiere preguntar para participar, Julio. Y me gustaría que también en ese tratar de hacer una introducción, tú nos comentaras tu experiencia en el área de las adicciones, como 2 minutos, y luego ya de lleno comenzar con lo que vamos a conversar, ¿te parece? Ok, perfecto. Fíjate, me comenta si el tono va bien y si el sonido suena bien, ¿vale? Perfecto, hasta Bien. ahora perfecto. Mi experiencia personal fue hace muchísimos años, hace más de 20 años, que yo notaba que siendo un profesional, siendo una persona adulta, con familia, ¿no? Como toda la gente que me rodeaba, llegó un momento que el alcohol empezó a ser muy frecuente en mi vida. Yo me di cuenta que de ser una persona que de vez en cuando salía y se tomaba unos tragos, ya yo tenía botella en la casa, que empezaba a hacerlo durante la semana, cosa que nunca había existido, que de repente empezaba un día a tomar sin ser una fecha de celebración puntual, sin ninguna razón. Hasta que, para hacerte el cuento corto, llegó un día, María Laura, que me encontré tomando sin razón, solo en mi casa, y yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que llego a mi casa y tomo, cosa que en mi historial de 35, 40 años de edad jamás me había ocurrido. Entonces empiezo a notar, sin tener conciencia del problema en el que estaba metido, que cuando yo quería parar, que de repente decía, este fin de semana voy a ir al Ávila, me voy a ir a la playa, al apartamento de La Guaira, notaba que si yo no tomaba me ponía nervioso, me cambiaba el humor, me ponía de mal humor, pero yo no tenía información al respecto. Y empecé a notar, y sobre todo la gente alrededor, que yo estaba perdiendo calidad de vida.
que de pronto faltaba a una cita para un proyecto, que de pronto que perdía estructura, que ya no estaba haciendo deportes, que ya no me interesaban los eventos familiares, que de pronto, ¿sabes? Empecé a mentir para poder quedarme en la casa y tomar, y eso me llevó, hace ya 20 años, a un tratamiento que pude hacer en Europa. En ese momento ya había comenzado la crisis política de Venezuela, habían problemas de todo tipo, pero pude viajar para entender qué está pasando, que ahí entra tu pregunta. Yo hice una Claro, recuperación y yo me dediqué a estudiar y a formarme para entender cómo era este mundo de las adicciones, porque efectivamente yo notaba que mi problema era con el alcohol, pero de pronto un familiar mío era con pastillas, de repente un sobrino mío podía ser con marihuana y quería entender. Entonces, para responder tu pregunta, la adicción es una alteración, vamos a llamarlo un desequilibrio que existe en el cerebro que tiene muchos factores que se involucran. No es solo la parte genética, que es muy importante, la gente no lo sabe. Mira, los estudios te dicen que entre un 40 y 60% de la adicción tiene predisposición genética, pero al mismo tiempo requiere de un ambiente disfuncional, traumático, con mucho estrés, para que tú empieces a refugiarte en una bebida que lo que te ayuda es a liberarte, ¿no? Entonces, pregunto, empecé. pregunto, Julio, hablas de que tiene que haber un entorno que te lleve a, es decir, alto estrés, descontrol, presión, alta demanda, siempre tiene que estar ese aspecto o ese detonante, ese factor allí. Tiene que haber un estado de estrés, de angustia, de ansiedad, de preocupación, para que se encienda en tu cerebro la orden de calmarte. Fíjate bien, ¿no? Lo que una persona normal podría hacer con el deporte, podría hacer con la lectura, en el cerebro adicto, la memoria guardó algunas experiencias. En mi caso guardó el alcohol. En otras personas guarda el azúcar, los carbohidratos, la sal, la pornografía. Te oigo. Perfecto, entonces existen distintos tipos de adicciones. Ahora, ¿cuáles Entonces, son esos? tú tienes un Ajá. desequilibrio en la forma en que se regula la dopamina en tu cerebro. Entonces, una Ok. vez que tu cerebro tiene contacto con una sustancia que lo calma, que le vuelve a producir una tranquilidad, guarda en la memoria y dice, esto lo debo repetir cada vez que yo sé. En mi caso en particular fue el alcohol, en otros casos puede ser, por ejemplo, el sexo, puede ser los atracones de comida, pueden ser los deportes extremos, algo que haga que tú tengas un drenaje de dopamina que sientas que te alivia de alguna manera. Muchas personas dicen que te produzca placer, pero eso es el principio. Después la adicción te lleva a un infierno. Al principio es placentero, como el dulce, como la comida, como el dinero, como las apuestas online. Todo tiene una parte de enamoramiento, de coqueteo, que son los inicios. Y después te vas metiendo en una dependencia terrible, María. Ok, ¿Mm? vamos a hablar entonces de esos aspectos, de esos factores que pueden definitivamente hacer entender a una persona sí que es un adicto a algo. Me están preguntando que quién eres y bueno, hay que decirle que eres Julio González, máster en drogodependencia de la Universidad de Barcelona, director del Centro Vista Campus, un centro especializado en tratar adicciones. Y estamos hablando cómo saber si soy un adicto, si uno es adicto solamente a las drogas ilícitas o puede ser adicto a un montón de cosas. Y por supuesto, en estos tiempos tan especiales, donde estamos en circunstancias que nos mantienen en altos niveles de estrés, si es posible que esto exacerbe una adicción, provoque que nos convirtamos en unos adictos, o sea, esta es la etapa perfecta para iniciarnos en una adicción, lamentablemente, y cómo controlar y mantener todo eso a raya. Eso para las personas que están preguntando, que recién están ingresando.
Ya Bien, vamos a hablar de lo que te pregunté, Julio. Déjame revisar si hay alguna pregunta ya, algo importante. Te están saludando muchas personas. Eh, y una persona inclusive dijo que eras un gran especialista en el tema. Eh, Hasta ahora no veo preguntas, así que comienza a responder lo que te pregunto. bien, bien. El ser humano, el cerebro humano, va a intentar en un momento de angustia, de estrés, de traumas, sobre todo de traumas, María Laura, de angustia, en un momento de incertidumbre, va a buscar algo que le compense. Y entonces ahí aparecen los placeres, ¿no? Lo que aparentemente son los placeres para calmarte. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo. Yo soy adicto, miles de personas son adictas y tenemos que protegernos de cómo vamos a manejar estos momentos de estrés, de angustia y sobre todo de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu sistema nervioso se ve alterado, ¿verdad? Cuando tú empiezas a tener miedo, a sentir inseguridad, los pensamientos que te abordan son pensamientos catastróficos, te imaginas que lo que viene es lo peor, empieza a haber una alteración dentro de ti que en las personas normales, de repente una buena literatura, de repente la meditación, de repente compartir en juegos con los miembros de la familia es suficiente. A nosotros se nos dispara aquel recuerdo de aquella sustancia que de una forma instantánea te calmaba. ¿Cuáles son? Un atracón de comida, el azúcar a través de los dulces, la sal, la pornografía, los juegos online, que cuando estás jugando en las apuestas te producen. Ese se llama el jackpot de la dopamina. Claro, esto es una trampa, María Laura, esto es una trampa, porque ese placer puede durar 15 minutos, puede durar 2 horas, como en el caso de las drogas o del alcohol, 4 horas, pero no van a calmar nada. No van a calmar nada, ¿por qué? Porque para ser adictos, y supongo que mucha gente que te sigue conocerá a alguien que esté sufriendo en este momento, tienes que tener una condición. Para ser adicto, tú tienes que haber perdido el control sobre la capacidad del consumo, sobre la capacidad de la comida, sobre la capacidad del alcohol, por ejemplo. Entonces, claro, empiezas a beber sin límites. Y ahí vienen los problemas. ¿Cuál es la definición científica de la enfermedad de la adicción? Que mucha gente piensa que es debilidad por el estigma, que es falta de personalidad, que es falta de carácter. La adicción es una enfermedad crónica, es decir, para toda la vida No del se escucha. cerebro, que se caracteriza porque la persona, aún consciente de que si toma va a ser el desastre y no puede parar. Imagínate el horror, María Laura, que tú sabes que si tú empiezas a consumir, empiezas a comer, empiezas a beber, esa noche va a ser el desastre y a pesar de eso no puedes parar. Es un infierno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahorita durante el confinamiento, esas adicciones ocultas, porque tomabas en la calle, porque se disfrazaba de bebedor social, porque tenías una fiesta, los muchachos están en la playa, la mujer está sola en la casa y puede tomar pastillas sin que nadie la vea. Ahora estamos todos dentro del mismo espacio y se empieza a hacer evidente la adicción. Ves a los muchachos hasta las 3 de la mañana pegados en las pantallas, que por cierto, las estadísticas te dicen que se ha incrementado el uso de los juegos y del celular entre 5 y 10 horas al día. Entre 5 y 10 horas al día. Si le pones 8 horas de sueño, la mitad del día estás conectado. Entonces, ahora la bebida, la mujer la puede ver. El muchacho que tiene abstinencia está de mal humor y está irritable y está buscando conflicto y está viendo a ver cómo descarga esa necesidad de tomar, está dentro de la casa. Imagínate lo que estamos viviendo. Dentro de esa dinámica, uno quiere proponer llevar una buena cuarentena y empiezas a ver síntomas por todos lados.
Lo más interesante de la cuarentena en el campo de las adicciones es que muchísima gente ha descubierto, ha identificado un adicto dentro de casa. Exacto. Está más que claro, pero además los conflictos que se comienzan o deben comenzar a generar entre esos adictos no asumidos que no se conocían, pues cuando comienzan a aflorar todo este tipo de actitudes irritantes o todo este tipo de situaciones que tú desconocías y que no sabías que se daban. Y además me imagino que también hay otro factor que es esa adicción la tengo que cumplir de cualquier manera. Y para cumplirla quizás tenga que salir de casa, ponerme en riesgo para buscar aquello a lo que soy adicto. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Bueno, es muy peligroso, lo comenté en estos días en una terapia. Imagínate que hay países, que no los voy a nombrar, donde lo que llaman servicios abiertos obligatorios durante la cuarentena, es decir, hospitales, clínicas, farmacias y venta de comida, han dejado abiertas las licorerías. El consumo de sustancias vía el servicio de delivery se ha disparado. Las ventas de licor se han disparado. Pero ¿dónde está lo grave? Lo grave está, y ojalá que muchas madres nos estén escuchando, en que los muchachos o las propias adultos están mezclando, María Blanca, que de repente no consiguen la dosis que necesitan de alcohol y están cogiendo las pastillas. O, por ejemplo, personas que tomaban pastillas para dormir que no tienen acceso y tienen insomnio y empiezan a beber, o lo más grave, todos pegados en las pantallas noche tras noche en la casa. Y por supuesto, los tres componentes de la alimentación que son narcóticos naturales, es decir, drogas naturales, azúcar, sal y carbohidratos. Se han disparado los atracones de comida porque al no tener una explicación, porque no tienes una explicación, tú dices, bueno, yo estaba inquieto, me comí un dulce y me calmé. Eso dura 15 minutos. Y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. A mí me llama mucha gente para decirme, la familia está dividida en dos. La mitad está peleando, discutiendo, con pases de facturas, con provocaciones, con peleas, con tonterías, por un lado. Y la otra mitad está consumiendo, sean juegos, sean noticias o sean alimentos. Ahora, antes de hablar de soluciones, de sugerencias, de herramientas que pudieran llevar a la gente a apartarse de esa adicción, controlarla, que creo que es fundamental, yo quisiera preguntarme qué va a pasar con esta gente cuando esto medio vuelva a la normalidad, porque yo no creo que vamos a volver a la normalidad. Entonces, por eso considero importante hacer este programa o esta transmisión en vivo y esta conversación, que es que todos entendamos que tenemos que generar la mejor dinámica posible en medio de este nuevo mundo que por lo menos un año nos va a tocar vivir, con restricciones para salir, con controlarnos y estar más dentro de casa, porque aunque podamos salir en algún momento, no es que vamos ahora a ir a lugares públicos con más frecuencia o vamos a volver al mismo ritmo de antes. Es imposible mientras no haya una cura para el COVID-19. Mira, bueno, la pregunta viene en el mejor contexto porque los adultos, los padres, los comunicadores como tú, que tienes una plataforma tan respetada como la tuya, tenemos la obligación de pedir que tengamos controles ahora. Fíjate, los hábitos, y tú lo sabes porque tu especialidad en el mundo de nutrición y la parte física te lleva a tener hábitos, estructuras, patrones que se están perdiendo ahorita, es un nuevo hábito que coges. Lo más grave de las pantallas es que va a ser muy difícil volver atrás. Va a ser muy difícil porque están conociendo nuevas aventuras, nuevos placeres. El problema es que no solo estás exagerando en noticias estás consumiendo series, estás consumiendo televisión, estás consumiendo concursos, estás consumiendo redes sociales y todo este mundo en tu cerebro queda grabado como una alternativa para evadirte de una realidad que te angustia. La adicción, desde el punto de vista holístico, es una herramienta que utilizamos para escaparnos de una realidad. Ahora, nuestra memoria
dentro de 3 semanas, un mes, 6 meses. Cuando volvamos, ¿a qué volvemos? Volvemos a las angustias, a los compromisos, al estrés que nos los han quitado. En cierta forma, estamos en un detox planetario. Esto es un detox. Yo ahí no coincido contigo, Julio. O sea, toda la gente está muy, muy estresada ante la incertidumbre, no controlas nada, no sabes cuándo vas a salir, no sabes cuándo vas a poder trabajar, no sabes hasta cuánto te va a durar el dinero en la cuenta. No sabes una cantidad de cosas. Yo no considero, y ahí de verdad discúlpame, que estemos más tranquilos. Todo lo contrario, yo creo que en este instante estamos más llenos de ansiedad, aunque precisamente, y ojo, esa ansiedad es la que nos lleva quizás a tener la necesidad de consumir aquello que nos da placer y nos pone en riesgo de convertirnos en unos profundos adictos si no lo identificamos, si no lo aclaramos y ponemos toda nuestra voluntad para manejarlo. A eso voy, que si ahorita ponemos los controles, si ponemos los controles y las personas comprenden a través de programas como el tuyo, que ese no tener límites en todo lo que estamos haciendo se va a convertir en una adicción, estoy contigo. Lo que viene es la catástrofe. De hecho, los pronósticos, pero me cuesta decirlo, no quisiera decirlo, ¿no? Los pronósticos son a nivel de adicción. Ya esto fue declarado pandemia, María Laura. Quiero que sepas que en el 2017 en Estados Unidos se declaró una pandemia a los opioides, al consumo de pastillas. Antes de la pandemia del coronavirus, fíjate bien, en el 2017, te voy a dar una cifra. En el año 2016 se prescribieron 240 millones de récipes. Imagínate. 240 millones de récipes significa que en un momento dado todo Estados Unidos estaba dopado, ¿no? Con calmantes, ansiolíticos, etc. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estos nuevos hábitos, a la angustia que tenemos, al estrés que tenemos sedentario, yo quise decir sedentario, yo no dije que estábamos tranquilos, sino que estamos encerrados en casa, ¿no? Ahora, pudiera existir una adicción a los calmantes, porque yo conozco gente que toman calmantes, 2 y 3 calmantes al día para distintas cosas. Lo peor que hay. Lo peor que hay. ¿Eso es una adicción? Por supuesto, la adicción a los opioides, la adicción a las benzodiazepinas, no le voy a poner las marcas comerciales, a mí me llega a Vistacampo, yo creo que el 70% de la población que ingresa a Vistacampo, principalmente mujer de mediana edad, 30, 45, 50 años, es pastillas, ansiolíticos, calmantes, mezclado con alcohol. La pastilla, tú sabes, generalizarlo, es terrible porque es una adicción silente. ¿Por qué? Porque se la puedes sacar a un médico, al médico no le dices la verdad, al médico tú le mientes, no le dices que la combinas con otra droga, él te la prescribe para una crisis o una patología X y después la persona va y se autoadministra. Por supuesto que es una adicción. ¿Estamos claros, no? Ok, perfecto. De hecho, preguntan acá que si se puede ser adicto al sexo, y ya tú lo habías comentado de que sí, que se es adicto, pero en esta época, ¿esa adicción puede exacerbarse? Porque si no puede salir de casa. Te voy a decir una cosa con cariño, cuando las madres me llaman para decirme que los hijos están encerrados en las habitaciones jugando o en Netflix, por decir algo, el 85% está pegado en la pornografía. Las páginas de pornografía se han disparado en un 300% durante el coronavirus. 300% en países como España, Holanda, se ha disparado la pornografía. ¿Por qué? Porque es una gratificación instantánea. Mira, María Laura, ¿cuáles son los 3 placeres por naturaleza más importantes en el cerebro humano? Los que te garantizan la supervivencia, la comida, el sexo por procreación y ahora, por supuesto, el dinero, que es un invento posterior. Bueno, en este momento, cualquier cerebro que esté angustiado, como tú lo describías, que tú le pongas el jackpot del sexo o de la comida, aparentemente te calma porque es una gratificación inmediata. Te quita el malestar en un minuto.
pero a las 2 horas vuelves otra vez, y vuelves otra vez, y vuelves Ajá. otra vez, y empieza a desarrollarse la dependencia. ¿Por qué? Porque mientras más lo practicas, menos dopamina va drenando y el cuerpo te pide más, con la tragedia de los adictos, y esto va para todas las adicciones. La gran tragedia del adicto es que al final del camino ya no es placentero lo que consume. Yo como hombre que venía del alcohol, los últimos años de alcohol no había placer. Había un cerebro tomando sin parar, comiendo sin parar, buscando un efecto placentero que más nunca volverá. Esa es la tragedia del adicto, que ya no tiene el placer que pretende buscar. Ok, ahora, ¿Mm? pero te dirán, bueno, pero la adicción de la droga te daña la salud, la adicción de la comida te daña la salud, el que juega, por ejemplo, pone en riesgo las finanzas y la estabilidad de la familia. Pero dirán, bueno, el sexo, ¿cómo me daña? ¿Sabes Porque por los... qué? Ajá. Te lo explico porque imagínate, yo tengo todos los muchachos que vienen a Vistacampo y se ingresan, que vienen por una sustancia, al final sale la pornografía detrás. ¿Por qué? Porque tú lo empiezas a practicar y, oye, esto es interesante para tus seguidores, ¿no? La ilusión que tienen las personas cuando van hacia el sexo, cuando van a una película pornográfica, etcétera, o van a practicar la promiscuidad, etcétera. No estoy hablando de las parejas formales en casa, ¿no? Con una normalidad. La ilusión que tú tienes de lo que va a ocurrir supera la realidad. Es como cuando tienes un postre que te ponen en la carta en el restaurante y ves unos postres divinos y cuando te lo comes te defrauda. Entonces empieza la repetición y los muchachos empiezan a repetir y a repetir y no logran llegar a ese umbral, a ese orgasmo, a ese nivel de líbido que la ilusión les ha presentado. No sé si me estoy explicando. Es Perfecto. como cuando, por ejemplo, la persona adicta a la ropa, por ejemplo, a las compras, van a un centro comercial y empiezan a comprar de todo y de repente llegan a la casa y dicen, caramba, la mitad de lo que compré no lo hubiese comprado. Porque la adicción tiene un componente, María Laura, de ilusión, de fantasía, ¿no? Es como cuando vas a ver una película, tú te sientas en la película y todo tú eres un estado emocional de expectativa. Y resulta que la mente te dice, bueno, esa película no era tan buena, esa escena sexual no era tan buena, no tuve el orgasmo que esperaba, vamos a repetir, y ahí nace la obesidad mórbida, ahí nace el ludópata, que sigue perdiendo en las apuestas y la mente le dice, pero si vuelves a apostar, tú recuperas. Si vuelves a apostar, tú recuperas. Y va perdiendo dinero, y va perdiendo dinero, y va perdiendo dinero, sin posibilidad de recuperar. ¿Me expliqué o no? Ok, perfecto. Ahora, ¿es posible en una circunstancia tan atípica como esta frenar, frenar el hecho de volverte adicto o de intensificar esa adicción? Muy buena pregunta, porque todas las personas adultas, así como nosotros con nuestros terapeutas, que tienen un hogar y están conectados con tu programa, son los que tienen que preguntarse, fíjate bien, ¿quién dirige esta casa? Así hago yo, por ejemplo, con los 50 ingresados que tengo. ¿Quién dirige la casa? ¿Quién pone los horarios en la casa? ¿Quién pone la tarjeta de crédito para que los muchachos estén apostando sin límites, ¿no? ¿Quién permite la falta de límites? Eso es importante. Tú tienes un hogar, yo tengo un hogar. Donde yo vivo somos 15 personas. Ahí hay reglas del juego. A mí esto de que la nevera se abre 24 horas al día y cada quien compra porquerías y cada quien va a tomar refresco todo el día, hay un adulto que se siente y dice, vamos a conversar. Vamos a sustituir este desastre de búsqueda de placeres y vamos a proponer búsqueda de felicidad. ¿Me explico? Cuando tú, por ejemplo, hablas del ejercicio como tú lo planteas, o planteas el mindfulness, la meditación, o un pasear en la mañana por un bosque si lo tienes cerca, o el jardín de tu casa, o sembrar. Yo estoy sembrando matas, yo estoy cultivando matas. Yo nunca había estudiado cómo se germinan las semillas, por ejemplo, ¿no? O cuando buscas literatura, buscas poesías, o te sientas con tus hijos a ver documentales
así sea el calentamiento global o el coronavirus, tú te estás enriqueciendo con áreas que te llenan de felicidad, pero no de placer, porque placer y felicidad no va por el mismo camino. Placer es dolor. En el caso de la adicción, placer es dolor porque incluye el remordimiento. Entonces, tú como madre, yo como padre, me siento y les digo, a ver, hijos, ¿qué tenemos por delante? A nivel de literatura, de televisión, de hacer programas juntos, de juegos, ¿no? De investigación. Hay una cantidad de cursos, hay una cantidad de actividades que estamos disfrutando, María Laura. Pero evitar que lo que llamamos placeres no tenga límites, porque te vas a meter en un infierno. Por cierto, la adicción, debo decirlo, una vez que se ha desarrollado, tiene dos características. Y aquí nos enseriamos, ¿no? Una, la adicción sin tratamiento, María Laura, es mortal. Aunque no se suele hablar en este tipo de programas, cada 6 minutos se entierra un adicto en los Estados Unidos. Cada 6 minutos se entierra un adicto. Primero. Y segundo, una vez que se desarrolla una adicción, necesitas tratamiento. O sea, esto no es reversible. Y el tercer punto para los que nos están escuchando, el adicto no podrá volver a consumir nunca, jamás. O sea, yo para tener la calidad de vida que tengo y los cientos de pacientes que han egresado de Vistacampo, no volvimos a tomar. Entonces, las personas que no han desarrollado una adicción están a tiempo de frenarse y decir, vamos con calma. Porque esa línea invisible de mientras pude parar, no lo hice, y ahora que quiero parar, ya no puedo, que está jugando una ruleta rusa. Yo no podré tomar más nunca. Lo más Es importante importante, decirlo. lo más importante que me acabas de decir, o sea, que me has dicho, y con eso voy a armar mi próximo post informando sobre lo que conversamos. Tratar de visualizar esa línea que es invisible, como tú dices, desde lo puedo controlar a no lo puedo controlar. Es importante. Vamos a responder las preguntas de la audiencia o de las personas que nos están viendo en este Instagram Live. Son muchas, así que te pido, Julio, en aras de poder complacer a todo el mundo o atender a todo el mundo, de responder brevemente a cada quien, ¿ok? Vale. Porque hay muchas inquietudes. La cuarentena me hace fumar, me ayuda. ¿Qué le puedes decir a esta persona? Preguntan también si el alcohol es una adicción, que creo que ya lo dijiste. También preguntan por acá, quisiera saber si un adicto a la marihuana, por ejemplo, nunca más podrá consumir otras sustancias como el alcohol. O sea, cualquier cosa que le produzca placer, si la repito, preguntan. Te respondo rápido, te respondo rápido. Primero, el alcohol es una droga como cualquier droga, pero es una droga legal. La droga que mata más gente en el mundo, en el planeta, es el alcohol. Segundo, el cigarrillo, pero son legales. Es decir, son drogas como cualquier otra. Segundo, el cerebro no identifica si lo que está entrando es marihuana, cocaína, pastilla, heroína. Las neuronas no piensan. Las neuronas no piensan si le estás dando champaña o si le estás dando una pastilla. A las neuronas, al sistema nervioso, le interesa la sustancia química que le va a transformar el estado en el que se encuentra. La marihuana, tú no puedes dejar una droga y sustituirla por otra. Espero que eso responda. El adicto no podrá volver a consumir sustancia psicoactiva nunca jamás. O sea, yo no puedo dejar el alcohol y pasarme a la cocaína o a la marihuana. Es exactamente igual. De hecho, aquí un seguidor dice, o sea, que cualquier cosa que me produzca placer, si la repito, ya es una adicción. Plantea. Cualquier cosa que sea placer, si tú tienes rasgos de personalidad adictivo, si tú notas que empiezas a incrementar ese repetir, por ejemplo, el cigarrillo, todos comenzamos en la adolescencia a probar un cigarrillo por la presión del grupo, por las amistades, pero si te das cuenta que era un cigarrillo, son 2 cigarrillos, son 3 cigarrillos, y llegas a la caja, tu cerebro va a sufrir una neuroadaptación, se va a adaptar a la nicotina y ahora te la va a pedir de regreso. Entonces, claro. Sí, si el placer no tiene medidas, se convierte en un infierno. Correcto. Preguntan si tienen terapias online y también preguntan, quiero dejar de fumar, ¿cómo hago para dejar de fumar en cuarentena?
Fíjate, muchísimas personas me llaman por el tema del cigarrillo. Te respondo rápido. Aparentemente es el momento ideal porque estás en casa, etcétera, etcétera. Si el nivel de estrés que estás viviendo ahorita por lo que está pasando en lo económico, en tantos factores que te pueden afectar, María Laura, te causa un nivel de ansiedad muy alto, yo no recomiendo que dejen el cigarrillo ahorita. ¿Ok? Porque vas a aumentarlo. Yo sé que suena extraño, pero he visto mucha gente que lo ha intentado y en cuanto le dan una mala noticia o se mete en las redes, vuelve y se va a sentir peor porque va a sentir que ha recaído. Yo pienso que para dejar cigarrillo tienes que tener un estado, prepararte para ese estado emocional, ¿no? Y Ahora, ahorita las noticias, no lo pudieras hacer dime. como paulatino, es decir, si yo me fumaba 10 cigarrillos, voy a tratar de fumarme 4 y solamente cuando esté muy angustiado, por ejemplo. Estás hablando como una persona no adicta. Sí, Fíjate, bueno, yo estás simplemente te hablando, estoy preguntando, o sea, se me está claro. ocurriendo que pudiera ser. Ojalá, tú te imaginas que el adicto pudiera decir, bueno, en esta situación, en esta coyuntura, por lo económico, por la dificultad, porque no puede salir para la calle, en vez de media botella me tomo 2 tragos. El que lo logre, que yo estaré fascinado de que ocurra, evidentemente está descubriendo que no es adicto. ¿Qué le recomiendo? Mira, yo no sé si debo hacerlo en tu programa, pero si nos llaman o si nos contactan, nuestros terapeutas los pueden ayudar dándole Por recomendaciones supuesto, adecuadas. es que la idea es ayudar a la gente. Ahora les dan los Ok, contactos, ¿ok? no Para sé que si la se gente... dice así. Fíjate, si ellos nos contactan por @Centro Vistacampo, tú sabes, por nuestra red en Instagram, que es @Centro Vistacampo, ahí están los teléfonos. Nuestro equipo gratuitamente, porque evidentemente estamos ahorita atendiendo una situación que se nos fue de las manos, están ayudando a las personas para que, por ejemplo, esa reducción la hagan acompañados. Esto no aplica, lo quiero dejar muy claro, esto no aplica ni al alcohol ni a las pastillas. Una persona que reconoce que tiene dependencia al alcohol no puede pararse el alcohol solo. Esto le puede producir un delirium tremens, una convulsión sumamente peligrosa. Que nos llamen, encantados de la vida, les vamos a hacer un plan porque te puedes pegar un susto. Y Ok, las pastillas igual. Reducir las pastillas sin un asesoramiento puede ser peligroso. pregunta, no sé cómo bajar la adicción de los carbohidratos y dulces. Siento que me dan bajones si no los consumo. Qué honesta esa persona. Eso nos pasa a todos. Porque evidentemente nadie te lo explica o poca gente te lo explica. Pero el azúcar, el carbohidrato y la sal en el cerebro del adicto, estoy hablando de los adictos, yo no conozco el tema fuera de la adicción, es un sustituto, María Laura, es como un mal menor. Entonces, cuando el cerebro ve que tú empiezas a comer azúcar o empiezas a comer pasta, te da una aparente tranquilidad que de hecho te manda a dormir. Muchas veces almuerzas pasta y te manda directo a dormir. Entonces, en estos casos yo pienso que tú mejor que yo podría dar recomendaciones desde el punto de vista de nutrición, de cómo balancearlo, cómo buscar sustitutos que sean más sanos, cómo comprar chocolates que engañan al cerebro, pero que no tengan azúcar. ¿Me explico? Hay muchas maneras de camuflar para que el cerebro te siga el juego, pero no le des el nivel que él te está pidiendo. Si tú, por ejemplo, Pero vas a comer pasta, ahí vamos a otro dime. tema, que son las cantidades, porque la gente emocionalmente busca cantidad para bajar esa cantidad de ansiedad. Y cualquier alimento, bueno o malo, consumido en exceso, Julio, Claro, es dañino, son calorías, es azúcar luego en el cuerpo. Todo eso se transforma en azúcar y ese azúcar luego se transforma en grasa. Y ahí mira, vamos entonces con toda la cantidad de enfermedades y dolencias que el exceso de peso puede generar. Aquí alguien pregunta algo importante y es, ¿por qué una persona no puede dejar de consumir viendo que sus seres queridos sufren por su conducta? mira, es que fíjate, te voy a responder las dos preguntas en una sola. Mira, no hay nada que a mí me ocasione, María Laura, más compasión, más respeto que el estigma que se tiene con la persona con obesidad o con el adicto. O sea,
yo te voy a decir una cosa, nunca en mi vida, en todos los años que tengo de terapeuta y estudiando el mundo de las adicciones, he conocido una persona gorda que quiera estar gorda. Nunca. Yo nunca he tenido un adicto sentado en una sala de terapia aquí en Israel, en España, que me diga yo estoy encantado con ser alcohólico o cocainón. Ninguno. Si un adicto pudiese dejar de serlo, apretaría el botón. Si una persona que se sienta a comer, fíjate bien, ¿no? Esta es la segunda pregunta. A mí me pasa, por cierto, a mí me pasa. Salgo a comer y de repente mi cerebro tiene una tolerancia y tiene unas medidas que no las decido yo. Yo estoy comiendo y de repente algo me dice, yo quisiera repetir. Y ves el plato de al lado y ves que la persona dejó la mitad de la comida y tú dices, pero Dios mío santo, ¿cómo le pido lo que dejó? Yo me la paso en eso. Entonces, fíjate bien. Con esto te quiero decir que ese mandato, María Laura, es superior a tu voluntad. Es como pedirle, por ejemplo, a un alérgico, a los mariscos, chico, ¿por qué no te controlas la reacción cuando vas a comer marisco? Bueno, porque hay una reacción en mi organismo. ¿Por qué no se le dice al diabético, María Laura, chico, ¿por qué tú no comes azúcar y tú controlas los síntomas negativos? La adicción no tiene control desde el punto de vista de la voluntad. Si el adicto tuviese la voluntad de reducir, de controlar, de medir las cantidades, ¿cuál sería la enfermedad? Exacto. También preguntan por acá, es importante, ¿cuándo la gente deja el alcohol, le baja la libido y cambia el carácter? ¡Qué horror! No, 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 no. Yo dejé el alcohol. Al contrario. Mira, te lo voy a aclarar rapidito. El alcohol, a diferencia de lo que el planeta Tierra cree, es un depresor del sistema nervioso, María Laura. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Al cuarto trago, tú tienes ganas de irte a dormir. Al quinto trago, tú estás balbuceando por la casa, caes tendido en una cama. Es un depresor del sistema nervioso. Y a mí me causa, no gracia, me causa asombro cuando la gente dice vamos a tomarnos unos tragos que vamos a salir a bailar. Esos bebedores a las 12 de la noche se caen por las escaleras, se te quedan dormidos en los sofás. Entonces, cuando tú quitas el alcohol, y te puedo dar, yo te lo puedo certificar como alcohólico, o cientos de pacientes que se han recuperado, tú recuperas esa calidad de la libido, del ejercicio, del deporte, del sueño. ¿Cómo vas a quitar un químico y te vas a poner mal? Tú estás quitando un químico que se llama etanol. Aunque lo disfraces de champaña, de whisky de 40 años, le pongas unas etiquetas riquísimas, estás quitando un químico que se llama etanol que va a dopar tu organismo. Tú quitas eso y tú recuperas tu calidad de vida. Si no, yo no hubiese dejado el alcohol. Ok, aquí preguntan, ¿cómo controlar a un adolescente que parece ser adicto a los juegos online? La primera pregunta que yo me hago es ¿de quién es la casa? ¿De quién es la casa? Segundo, ¿quién paga las cuentas? Tercero, ¿quién pone las normas? Fíjate, en Vistacampo, María Laura, nadie tiene celular, nadie tiene televisor, me refiero para los juegos, tiene televisor normal. Todos tienen una estructura y un horario. Y aquí todo el mundo lo cumple. La pregunta es por qué esos padres que te están preguntando esto no se sientan y dicen, vamos a poner límites. Esos muchachos que no respetan los horarios en el juego, en las habitaciones, son los muchachos que si un policía los para, ellos acatan las pautas que le dan. Fíjate, cualquier muchacho de estos que amanecen en las casas jugando con los celulares, cuando una autoridad pone una instrucción, ellos acatan. Entonces, yo no trabajo en por qué el muchacho no tiene límites. Mi pregunta es por qué los padres no lo ponemos. ¿Me explico? Sí, sí, claramente. Yo pongo el ejemplo, mira, yo pongo el ejemplo, en todos los programas pongo el ejemplo de la raya amarilla de inmigración. Tú llegas a Miami y te consigues la rayita amarilla allá frente a los funcionarios. Ningún adolescente te pasa la raya amarilla e irrespeta al funcionario. Tú vas con tu pasaporte calladito la boca, lo entregas y si te dicen rechazado te vas para tu casa a llorar. Nadie se salta las pautas cuando hay una autoridad
que desde el amor, pero con firmeza, dice, estos son los horarios. Aquí se juega de tal hora a tal hora. Aquí se come de tal hora a tal hora. Y esto es lo que se come. Fíjate tú, María Laura, yo he recibido llamadas durante la cuarentena. Recibo llamadas de padres que me dicen, cada uno está comiendo en su cuarto. Cada uno tiene una tele en su cuarto. Pero bueno, ustedes no cenan juntos, no. Cada quien se sirve lo que quiere y se va para su cuarto. Esa no es estructura, ¿quién la promueve? ¿Los hijos o los padres? Sí, los padres, definitivamente. Preguntan dos cosas que me parecen interesantes. Una, la persona se preocupa porque usted dijo las adicciones no se curan. Entonces, me imagino que ella pensará o él pensará, esto es una opción, o sea, es como que le diste un golpe bajo, que le puedes decir a esa persona que escuchó que una adicción no se cura. Bueno, es hay que tener una, la cuidado. otra, ya va, la otra es, ¿cómo hace una persona que no tiene recursos económicos para ingresar a un centro como Vistacampo? Bueno, Vistacampo, lo debo decir, lo sabe el país entero, es lo que se llama una institución mixta. Hay un porcentaje de personas que tienen recursos y pagan, y con lo que ellos pagan hay un porcentaje bastante alto de gente que se ve beneficiada desde el punto de vista de no tener recursos. O sea, hay mucha gente que está becada, que va a responder al perfil, al estudio, tú sabes, a ver qué es lo que hay realmente detrás. Por supuesto. No significa que la única institución sea el Centro Vistacampo. Hay muchas alternativas. ¿Ahora dónde voy? La adicción, para ser adicción, tiene que tener en tu vida consecuencias negativas. Si una persona, María Laura, se excede una hora en televisión, se excede con 3 kilos de más, 3 kilos de menos, se fumó un tabaco, X, se tomó 3 pastillas, automáticamente no eres adicto. Adicto es la persona, para responder la pregunta, adicta es la persona que queriendo parar el consumo reconoce que ya no puede. Ya va, pero aquí fíjate que una persona que se llama Masa Cordero coloca este comentario. El adicto no puede poner límites. Y me imagino que eso lo comenta en función de lo que tú decías, de que los papás ponen las normas, porque también hay adictos que viven solos en este momento. ¿Cómo hacen? Claro, Nadie no está ahí para pueden, ayudarlo, para apoyarlo, ponerle límites, ¿no? en este momento, fíjate, en este caso no pueden poner límites, pero tampoco son tontos. El adicto es adicto, pero no es tonto. Vamos a hablar claro. Los que están viviendo solos, que nos llamen por teléfono. Eso sí se lo digo a todos los programas donde voy. Que nos contacten porque necesitan asesoría de cuáles son los paliativos, cómo pueden apoyarse. Hay terapias gratuitas donde pueden compartir con un grupo todos los síntomas que estén viviendo, ¿no? Ahora, esa persona que está en la casa, que no puede parar de consumir, si es un hijo, pueden hacer un tratamiento en este momento online, pueden ser apoyados, pueden tener sustitutos en lo que están haciendo que van a paliar en esta coyuntura que tendrá un límite. ¿Me explico? Siempre hay una salida. No es que vas a ir a obligarlo, vas a llamar a un profesional que te va a dar las herramientas para que tú los puedas ayudar. Mira, una conversación, María Laura, entre un adicto con otro adicto recuperado puede ayudarlo a dejar la sustancia. Te recuerdo que Billy Bob, los fundadores de los grupos anónimos en los años 40, 50, se sentaban a conversar dos personas. Y uno decía, no sé qué pasa, hablando con él, se me quitan las ganas de tomar. Entonces, vamos a quedarnos con ese mensaje. A mí me llama alguien que está consumiendo y sé qué decirle para calmarme. ¿Me explico? O sea, Okay. no los vamos a dejar a la deriva. De hecho, aquí Inés Domínguez, a ver, sí, Inés Domínguez pregunta, ¿qué hacer si tienes un adicto en casa? La primera pregunta es si tienes un adicto en la casa y está consumiendo. Lo segundo es qué está consumiendo. Tercero, quién le está comprando esa droga, quién está poniendo el dinero, ¿no? Si esa persona tiene un asesor o tiene un médico en casa. Aquí es importante las familias que tengan un médico de cabecera, un psicólogo, un psiquiatra que pueda orientar a ese miembro y de ahí pasas a un especialista. Pero por supuesto hay que buscar apoyo profesional. No es que voy a hacer yo como madre, no te corresponde a ti como madre, no le corresponde al padre, le corresponde escucharlo, ver qué está sufriendo, cómo lo está padeciendo y remitir a un profesional.
¿Me explico? Claro. Un alcohólico cuando deja de consumir, ya esa te la pregunté, si le baja la libido cambia, es que retrocedí para ver si habían preguntas. ¿Qué estrategias hay para calmar la ansiedad por la comida en la cuarentena? Preguntan. Yo estoy seguro que tú puedes responder esa pregunta mejor que yo, mucho mejor que yo. Bueno, Porque aquí entran... yo básicamente lo que busco es ocuparme, llenarme de responsabilidades y como soy una persona responsable que me afano por cumplir, entonces me entretengo y me obligo a estar pues alejada de la nevera. Es una herramienta simplemente que en la práctica me ha resultado. Esa pudiera ser una recomendación. La otra, entender que cuando no como mal o cuando no como en exceso me siento mucho mejor que cuando lo hago. Y de ahí me agarro para frenarme y de pararme en la nevera. O sea, son muchas las herramientas. Pero aquí hay Tú otra sabes, pregunta. bueno, en el campo de las adicciones, la recomendación planetaria, evidentemente lo tengo que decir, es la meditación. Ahora, oye bien, yo no me estoy refiriendo a una meditación compleja con el entrenamiento de años que puede requerir, seguida por un maestro. Hay muchísimas posibilidades de meditación gratuita. ¿Cuál recomiendo ahorita? El mindfulness. El mindfulness porque te va a permitir entrar en un estado de calma, de silencio. Lo puedes hacer en el salón de tu casa, lo puedes hacer en el jardín de tu casa, lo puedes hacer en tu habitación y es sentarse, María Laura, a observar tu respiración. Tú no vas a tener ansiedad, ni angustia, ni miedo, ni incertidumbre sin que tú antes veas que tu sistema nervioso se está alterando. Entonces, las técnicas de relajación funcionan. La meditación vía el mindfulness, tienes miles que ahorita están siendo gratuitas por la cultura. Mira, Chopra, Deepak tiene una frase muy buena. Él dice, yo nunca he visto un adicto recaer que ese día haya meditado.